Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del género urbano. Nombre de la novela: Mi familia fue brutalmente asesinada y me convertí en Breaking Bad. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. Capítulo 61. Capítulo 61: Desastre en mudanza. El viento y la nieve eran como cuchillos, un proceso doloroso pero necesario. 2 días. Habían transcurrido 48 horas desde la cirugía que lo convirtió en Dios. Sobre el permafrost siberiano, dos figuras avanzaban mecánicamente contra los vientos bajo cero. Guce se encontraba en muy mal estado. Muy pobre. Su piel era de un color azul violáceo amarillento, señal de falta de oxígeno y acumulación de toxinas. Con cada paso, sentía como si dos cepillos de acero oxidados le estrujaran los pulmones, produciendo un silbido. Pero no se detuvo. No solo no se detuvo, sino que mantuvo la espalda recta como una tabla, como un árbol ennegrecido que, sin embargo, se alza obstinadamente hacia el cielo. Sukin lo siguió medio paso detrás de él. Su condición era completamente diferente. Si Guce era las cenizas a punto de consumirse, entonces Sukin era el abismo que despertaba. Una tenue y misteriosa luz azul destellaba intermitentemente en lo profundo de sus pupilas. En su visión, el mundo había cambiado. Ya no es un simple campo de nieve blanca. Se trataba de una red tridimensional compuesta por innumerables fuentes de calor y ondas vibratorias. 3 metros bajo sus pies. Comando confirmado. Modo marcha, cantidad unitaria. 4.350.000, tasa de pérdida. 0,02%. Era un ejército subterráneo inmenso y asfixiante. Innumerables nematodos del suelo congelado, escarabajos cadáver y hormigas legionarias mutadas, modificadas con esporas zombie, excavaban frenéticamente bajo el permafrost. No necesitaban descanso. No necesitaban comida. Eran como innumerables células que se extendían desde el cuerpo de Guce, protegiendo su cerebro y su reina, avanzando hacia el enorme punto rojo al norte. La zona industrial del oso polar. No dejaron más que desolación. Cualquier criatura que se interpusiera en su camino, ya fuera un oso negro hibernando o una liebre de las nieves escondida en su madriguera, era engullida instantáneamente por este torrente negro subterráneo, descompuesto en proteínas básicas y calcio, combustible para nutrir al enjambre de insectos. Se trató de una catástrofe biológica silenciosa y móvil. Hermano mayor Sukim habló de repente, con una voz gélida e inhumana. Una fuente de vibración de alta frecuencia se aproxima desde la dirección de las 3 en punto, a 1,5 kilómetros de distancia. Análisis de imágenes térmicas y humanos. 6. 3 vehículos. Guce ni siquiera levantó un párpado. Sacó de su bolsillo una jeringa de color rojo intenso, un estimulante que había refinado a partir de su propia sangre envenenada, y se la clavó en la arteria carótida sin dudarlo. Al inyectarse el líquido, un rubor enfermizo apareció en su rostro ceniciento. Límpialo, solo pronunció 3 palabras. Como si se quitara despreocupadamente una mota de polvo de la ropa. Comprendido. Sukin cerró los ojos. Brom brom. El rugido ensordecedor de los motores atravesaba la nieve. 3 pesadas motos de nieve pintadas con camuflaje blanco cruzaban a toda velocidad el campo nevado en formación triangular. Ese era el equipo de patrulla de élite de Ivanov, el escuadrón oso blanco. Capitán, el radar muestra 2 señales de vida delante. Una voz emocionada se escuchó por el intercomunicador. A juzgar por sus rasgos, parecen esos 2 criminales buscados. El líder, un ruso corpulento con el rostro lleno de cicatrices, sonrió y giró bruscamente el acelerador. Ja. Dios te bendiga. He oído que el jefe ha puesto una recompensa de $5 millones por la cabeza de ese tipo de Breaking Bad. Hermanos, ha llegado nuestra oportunidad de hacer fortuna. No lo maten, rómpanle las piernas y llévenselo a casa. La moto de nieve rugió y aceleró, levantando nubes de polvo de nieve. 500 metros. 300 metros. 100 metros. Ahora podían ver con claridad a las 2 figuras que luchaban por abrirse paso entre la tormenta de nieve. El hombre estaba tan delgado como un esqueleto, como si una ráfaga de viento pudiera derribarlo. ¿Eso es todo? Un destello de desdén apareció en los ojos del capitán. ¿El monstruo que mató al escuadrón de hombres lobo, es esta la clase de basura? Soltó el acelerador, levantó su rifle automático con una mano y se preparó para romperle la pierna al hombre primero. Sin embargo, en el instante en que su dedo tocó el gatillo, un escalofrío, fruto del instinto, le recorrió de repente desde el coxis hasta la coronilla. Algo anda mal. Hay demasiado silencio. Ese hombre, ¿por qué ni siquiera gira la cabeza?
Incluso la mujer se queda allí parada en silencio, como si estuviera mirando a un grupo de personas muertas. Detenga el coche. El capitán rugió. Pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Sukin se abrieron de golpe. Una luz azul brotó en esos ojos. Comando. Depredación. Auge. Sin previo aviso. La nieve bajo los pies de los 6 soldados cobró vida al instante. Eso no fue una avalancha. Esa fue la apertura de las puertas del infierno. La capa de nieve en un radio de 50 metros colapsó y se licuó por completo en 0,1 segundos. El permafrost, antaño endurecido, se transformó instantáneamente en un pantano negro y hirviente. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ayuda! Los gritos estallaron al instante. Eso no era un pantano en absoluto. Era claramente una maraña incontable de nematodos negros que se retorcían frenéticamente. Miles de millones de nematodos se frotaron y apretaron entre sí, formando una estructura física similar a arenas movedizas que engulló instantáneamente las 3 pesadas motos de nieve. Chisporrotear, un chisporroteo ensordecedor llenó el aire. Los robustos marcos de aleación, bajo el mordisco de innumerables mandíbulas de tamaño micrométrico, se volvieron tan frágiles como galletas, acribillados a agujeros en un abrir y cerrar de ojos. Fuego. Fuego. El capitán apretó el gatillo frenéticamente. Ratatatat. Las balas atravesaron el enjambre negro de nematodos, como lodo que se hunde en el mar, sin siquiera provocar una ondulación. Entonces, la desesperación se apoderó de nosotros. Los nematodos se arrastraban frenéticamente hacia arriba a lo largo de sus botas tácticas y las perneras de sus pantalones. Se habían introducido en las costuras de su ropa, en sus guantes tácticos, incluso y en sus oídos, fosas nasales y boca. Uf. Uf. El grito del capitán se convirtió en un gemido ahogado. Se sentía como si hubiera caído en una picadora de carne gigante. Innumerables criaturas diminutas se enterraban bajo su piel, desgarrando sus músculos y royendo sus vasos sanguíneos. ¿Dolor? No. Ni siquiera hubo tiempo para sentir dolor. Solo un miedo extremo e incontenible a ver cómo su cuerpo desaparecía poco a poco. Ayuda y extendió la mano, intentando agarrar algo. Pero en el instante en que alzó la mano, solo quedaron los huesos al descubierto. Entonces, el hueso fue engullido por la marea negra. 10 segundos. Solo 10 segundos. El campo de nieve, antaño bullicioso y ruidoso, volvió a quedar en silencio. No hay cadáveres. Sin manchas de sangre. No quedan restos. Incluso la moto de nieve, que pesaba más de 1 tonelada, había desaparecido. Sobre la nieve, solo quedaba una depresión extrañamente lisa de 50 metros de diámetro. Era como si Dios lo hubiera sacado suavemente con una cuchara. Toda la materia orgánica había sido consumida por completo. Todo el metal se había descompuesto en residuos y se había hundido en el suelo. Guce caminó hasta el borde de la depresión. Se detuvo y bajó la mirada. Allí, varios escarabajos cadáveres mutados, que aún no se habían enterrado, agitaban sus garras salpicadas de sangre y carne, como si estuvieran alardeando ante su rey. Guce lo pasó por encima sin expresión alguna. Tasa de recuperación de proteínas del 98%. La voz de Sukin sonó a sus espaldas, como si estuviera informando de datos experimentales. Las reservas de energía han aumentado. La velocidad de marcha del enjambre puede incrementarse en un 15%. Muy bien. La voz de Guce era ronca y hueca. Alzó la vista hacia el coloso de acero que apenas se vislumbraba a lo lejos a través de la tormenta de nieve. La zona industrial del oso polar. Estaba muy iluminado. Estaba fuertemente custodiado. Había miles de mercenarios completamente armados y sistemas de defensa de última generación. Pero a los ojos de Guce, no era más que una morgue gigante. Vamos. Guce se ajustó el cuello de la camisa, y su figura desapareció entre la tormenta de nieve. El festín no ha hecho más que empezar. Capítulo 62. Capítulo 62. Radar viviente. Un caballo de Troya forjado con carne y sangre. No te muevas. La voz de Guce era suave. Tan suave como una pluma cayendo sobre la nieve. Pero en el instante en que terminó de hablar, el pie de Sukin, que estaba a punto de dar un paso, se quedó congelado en el aire. La nieve que teníamos delante estaba lisa como un espejo. Nada parecía estar mal. Pero en los ojos de Sukin, que brillaban con una luz azul fantasmal, el mundo era completamente diferente. Imágenes térmicas. Ondas de vibración. Campo biomagnético. Todos esos datos le enviaban alarmas frenéticamente a su cerebro. Hay algo más adelante. Las pupilas de Sukin se contrajeron ligeramente. Los flujos de datos, que deberían haber sido caóticos, ahora estaban perfectamente organizados gracias al gusano cerebral.
A 5 metros bajo tierra, una red electromagnética de alto voltaje. En apariencia, una matriz de detección térmica infrarroja. ¿Y eso es un biorradar? Sukin se giró para mirar a Guze, que estaba a su lado. El rostro de Guze permaneció pálido como la muerte. Los efectos del estimulante estaban desapareciendo y los graves efectos secundarios comenzaban a ser contraproducentes. Sentía los pulmones como un fuelle roto, y cada respiración iba acompañada de un sonido sordo y vibrante. Pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Ivanov le tiene pánico a la muerte. Guze sonrió con picardía, dejando al descubierto una dentadura blanca y reluciente. Ha convertido este lugar en una fortaleza impenetrable. Cualquier criatura con una temperatura corporal superior a 0 será acribillada a balazos por las ametralladoras automáticas enterradas bajo la nieve en el momento en que ponga un pie en esta zona. Sukin frunció el ceño. Entonces, ¿cómo lo superamos? ¿Descubrimiento? Mi enjambre puede cortar los cables, pero eso activará la alarma una vez que activen sus armas pesadas o aíslen la base. Seremos presa fácil. Guze no respondió de inmediato. Levantó la mano y, con dificultad, se desabrochó el cuello de su grueso abrigo de invierno. Una ráfaga de viento frío entró de golpe. Pero parecía ajeno al frío. Sacó de su bolsillo el comunicador que le había quitado al capitán Hombre Lobo. La fría carcasa metálica aún estaba manchada de sangre negra seca. ¿Quién dijo que íbamos a entrar por la fuerza? Los dedos de Guze recorrieron el comunicador. Nos capturaron. Sukin estaba atónita. ¿Qué? Guze no dio explicaciones. Se giró, mirando el campo de nieve que tenía detrás y que acababa de engullir a la patrulla. Desentierren los restos de esas motos de nieve y su equipo. Aunque confundido, Sukin hizo lo que le dijeron. Cerró los ojos y dio una orden mental. El campo de nieve se agitaba. Varios escarabajos cadáveres enormes y mutados, con la cabeza cubierta de retorcidos trozos de metal y uniformes tácticos desgarrados, emergieron del suelo. El equipo había quedado corroído por un ácido fuerte hasta quedar irreconocible. Pero a ojos de Guze, esas eran las llaves de las puertas del infierno. Se acercó y recogió la mitad del casco roto. El chip de comunicación dentro del casco seguía emitiendo una tenue luz roja intermitente. El sistema de seguridad de Ivanov se basa en el sistema IF identificación amigo o enemigo. La voz de Guze era ronca, con una calma lúgubre. Estos chips contienen sus contraseñas biométricas dinámicas. Aunque la persona esté muerta, la contraseña sigue siendo válida durante 10 minutos. Ahora solo queda una pregunta. Guze arrojó el casco a un lado, y su mirada se posó en el enjambre de insectos que se retorcían. Necesitamos un regalo. Un magnífico regalo que Ivanov, incluso con sus sospechas, no rechazaría. Sukin miró fijamente a los ojos fanáticos de Guze, y un escalofrío la recorrió de repente. Hermano mayor, no estarás pensando en y así es. Guze la interrumpió. Sacó un tubo de ensayo de su bolsillo. No contenía sangre roja venenosa, sino un líquido transparente de un extraño color azul. Esta era la esencia que había extraído de las médulas espinales de los hombres lobo durante sus disecciones. Zombie 3. Inductor de mutaciones. Envía una hormiga soldado aquí. Guze dio la orden. Sukin apretó los dientes y manipuló a una gran hormiga soldado para que se arrastrara frente a Guze. Guze no dudó. Inyectó directamente todo el tubo de líquido azul en el cuerpo de la hormiga soldado. Chirrido. La hormiga soldado dejó escapar un chillido doloroso. Su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. El caparazón negro, antes duro, se ablandó, se deformó y luego se le dio forma como si fuera masilla. En tan solo un minuto. La hormiga soldado se había transformado en una silueta humanoide. Aunque parecía deformado y retorcido, como un monstruo desollado. Pero las biofirmas que emitía eran exactamente las mismas que las del capitán Hombre Lobo de antes. El impostor Guze contempló su obra maestra y asintió con satisfacción. No durará mucho, pero antes de que se derrumbe, ese capitán Hombre Lobo nos guiará, pavoneándonos hacia esa puerta. Guze se giró para mirar a Sukin. ¿Tienes miedo? Sukin respiró hondo, un brillo fantasmal destelló en sus ojos. No. Mientras estés aquí. Guze sonrió. Esa fue la primera sonrisa sincera que había mostrado en los últimos 2 días. Aunque esa sonrisa estaba llena de locura. Vámonos entonces. Para ver a nuestro viejo amigo, hasta sus últimos momentos. 10 minutos después. Una destartalada moto de nieve, arrastrando a 2 figuras atadas de pies y manos, se tambaleaba y salía a trompicones del perímetro de la zona industrial del oso polar. Era el capitán Hombre Lobo resucitado. Conducía la moto de nieve con movimientos rígidos, pero aún así esquivaba con precisión todas las minas terrestres. Detrás de él, arrastrando a Guze y Sukin. Los dos estaban atados con cuerdas biológicas fabricadas especialmente para ello.
En realidad, se trataba de nematodos en estado latente. Bip, un láser rojo cruzó la superficie. El sistema de defensa automático de la base se activó. Una voz mecánica, fría y sintetizada, resonó en medio de la tormenta de nieve. Código de identificación confirmado. Escuadrón Oso Polar, Capitán Igor. Vitalidad. Fluctuaciones anormales. Advertencia. Signos vitales extremadamente inestables. El cañón del sistema de defensa se elevó lentamente, fijando su objetivo en la figura que se balanceaba. En este momento crítico, el capitán hombre lobo sacó de repente algo de su pecho. Era el rostro de Guce. O mejor dicho, era un cartel de Se Busca impreso y pegado a la cara de Guce. Entonces, con una voz casi ahogada por los jadeos, rugió a la cámara de vigilancia. Atrapado, atrapado, el maestro del veneno, atrapó, silencio. Silencio sepulcral. Solo el aullido del viento y la nieve. Unos segundos después. La pesada puerta de aleación, lo suficientemente resistente como para soportar la onda expansiva de una explosión nuclear, emitió un estruendo sordo. Clic retumbó y la puerta se abrió lentamente una rendija. Una voz codiciosa se escuchó por el altavoz. Tráiganlo. Inmediatamente. Guce bajó la cabeza, su cabello despeinado ocultando sus ojos. Nadie podía ver. En lo más profundo de sus pupilas, se reflejaban las puertas del infierno que se abrían lentamente. Y más allá de esas puertas, un futuro que pronto se teñirá de carmesí con sangre. Capítulo 63. Capítulo 63. Resonancia genética. El aire estaba impregnado del olor a aceite de motor, ozono y un leve, casi imperceptible, olor a sangre. Esto ocurrió dentro del complejo industrial del oso polar. Una enorme cúpula de acero los protegía del viento y la nieve, e innumerables tuberías se extendían por las paredes como venas. A Guce lo arrojaron a la plataforma de un camión de carga como si fuera basura. Su Kim estaba justo a su lado. Las llamadas cuerdas nematodos latentes estaban incrustadas perfectamente en su carne. El capitán hombre lobo permanecía rígido en la parte delantera del camión, su cuerpo temblando casi imperceptiblemente. Sus genes se estaban deteriorando. En 5 minutos como máximo, se convertiría en un charco de pus. Pero esos 5 minutos serían suficientes. Un grupo de soldados con trajes protectores blancos lo rodearon. Las bocas de sus armas apuntaban mortalmente a la cabeza de Guce. Esto es Breaking Bad. Un hombre que parecía ser un oficial dio un paso al frente y usó el cañón de su arma para levantarle la barbilla de Guce. Parece un perro muerto. He oído que mató a 3 guerreros de clase S. Apuesto a que esos 3 idiotas murieron congelados. Una carcajada estalló a su alrededor. Guce no opuso resistencia. Su cuerpo estaba flácido, como si hubiera agotado por completo sus últimas fuerzas. Pero en ese instante, su conciencia se desvaneció en la distancia. Muy lejos. Extremadamente lejos. Un extraño latido estalló repentinamente en lo más profundo de su cerebro. Golpear. Golpear. Ese era el sonido de un latido. Pero no era su latido. El sonido era fuerte, caótico, lleno de violencia y hambre. Vino del sur. Desde miles de kilómetros de distancia y la visión de Guce comenzó a nublarse. La cúpula de acero del mundo real desapareció. En su lugar, había aparecido una jungla verde, húmeda y viscosa. Él lo vio. Vio las calles de Bangkok. Ya no era una ciudad humana. Los rascacielos quedaron enredados y estrangulados por enormes enredaderas. Las carreteras asfaltadas se abrieron paso, y de las grietas brotaron innumerables hongos inquietantes y luminosos. Por todas partes se oían gritos de agonía. En todas partes había matanzas. Un perro callejero estaba destrozando un neumático de coche. Sus dientes eran tan afilados como sierras y tenía el tamaño de un toro. Una bandada de palomas sobrevolaba el aire, con sus picos transformados en pajitas, atacando frenéticamente a la multitud que huía y succionándoles el cerebro. Incluso los árboles ornamentales que bordeaban la carretera habían desarrollado tentáculos depredadores, que atraían a los transeúntes hacia sus troncos y los digerían en el acto. Reinaba el caos. Caos absoluto. Así era el mundo después de que se propagara el virus zombie 1. Esa fue la caja de Pandora, desatada por el propio Guce. Un gemido inconsciente escapó de la garganta de Guce. Pero lo que sentía no era culpa. No miedo. Era una indescriptible sensación de pertenencia. Las criaturas mutadas, las plantas enloquecidas, cada célula infectada por el virus parecía llamarlo. Lo estaban adorando. Estaban canalizando algún tipo de energía hacia él. Rey, fuente, padre, innumerables voces convergieron en su mente. Guce sentía como si su cuerpo fuera un horno ardiente. Caliente. Escaldado.
Las células, previamente necróticas por el frío y las toxinas, se vieron repentinamente infundidas con una violenta fuerza vital. Greta, un hueso roto en su interior, se reconectó y sanó automáticamente sin ninguna fuerza externa. La piel necrótica se desprendió, dejando al descubierto una piel nueva tan delicada como la de un bebé, pero tan resistente como una fibra a prueba de balas. Esto no era curativo. Esto fue evolución. Él fue la fuente de todos los virus. Mientras el virus siguiera propagándose en este mundo, mientras una sola persona infectada permaneciera con vida, Ellie sería inmortal. Oye. ¿Qué le pasa a este niño? El oficial notó la anomalía en Guce. El cuerpo de Guce ardía, emitiendo bocanadas de humo blanco. Debajo de su piel, parecía como si innumerables serpientes pequeñas se retorcieran. Está mutando. Rápido. Denle un sedante. El agente entró en pánico. Levantó la culata de su rifle y la estrelló con fuerza contra la cabeza de Guce. Estallido. Un sonido amortiguado. Pero la cabeza de Guce no fue golpeada hacia un lado. En cambio, la culata de plástico de ingeniería de alta resistencia se agrietó. Guce levantó lentamente la cabeza. Abrió los ojos. Esos ya no eran ojos humanos. Su ojo izquierdo era tan negro como la tinta, como un abismo. Su ojo derecho estaba rojo como la sangre, como el purgatorio. SHH. Guce se llevó un dedo a los labios. ¿Oíste eso? El agente retrocedió un paso, asustado. ¿Qué has oído? Una sonrisa extraña apareció en el rostro de Guce. Están celebrando. Celebrando el nacimiento de un nuevo rey. Antes de que terminara de hablar, el capitán hombre lobo que estaba de pie en la parte delantera del vehículo finalmente llegó a su límite. PFF. Su cuerpo explotó al instante. Innumerables chorros de líquido azul y altamente ácido se extendieron hacia afuera como una lluvia torrencial. Ah. Los soldados que los rodeaban quedaron empapados al instante. Los trajes de protección contra materiales peligrosos resultaron totalmente inútiles contra este ácido biológico purificado. Los gritos resonaron por toda la zona de descarga. Se desató el caos. Sukin se liberó repentinamente de los nematodos que la sujetaban. Los nematodos despertaron al instante, lanzándose hacia los soldados que aún no habían sido corroídos, como rayos negros. Señor. Está despierto. Sukin corrió al lado de Guce, tratando de ayudarlo a levantarse. Pero Guce apartó su mano. Se puso de pie. No se necesita ayuda. No hay necesidad de farolear. Simplemente se quedó allí de pie, y el aire a su alrededor pareció congelarse. En este momento. Podía sentir claramente que en cada rincón de esa base, en cada conducto de ventilación, incluso dentro del cuerpo de cada persona, y la vida vibraba. Esa era la semilla que había plantado. Ahora. Era época de cosecha. Ivanov Guce miró hacia la cámara que emitía destellos rojos y que estaba situada encima de él. Su voz se abrió paso entre la alarma, entre los gritos, llegando directamente al corazón. He venido a por tu cabeza, Greta. La cámara se hizo ánicos. Detrás de la pantalla, Ivanov miraba fijamente la pantalla llena de estática, y con un crujido, la copa de vino que tenía en la mano se hizo ánicos. Capítulo 64. Capítulo 64. La horda de zombies ataca. Un hacker biológico del infierno. La alarma sonó con un estruendo ensordecedor. Las luces rojas giratorias convirtieron toda la zona de descarga en un mar de sangre. Acordón en la zona A. Rápido. Acordón en la zona A. Un grito desesperado resonó por el altavoz. La pesada compuerta de aislamiento comenzó a descender lentamente, intentando atrapar al duro portador de la plaga en el espacio confinado. Pero Guce no se movió. Simplemente observó cómo se cerraba la puerta en silencio, con la mirada tan indiferente como si estuviera presenciando un torpe espectáculo de magia. Señor, la puerta se está cerrando. Sukin estaba ansiosa. Sus manos ya estaban presionadas contra el suelo, innumerables raíces negras se abrían paso desde sus palmas hacia el piso de concreto, tratando de encontrar una manera de interrumpir el sistema hidráulico de la puerta. No hace falta molestarse. Guce dijo con calma. Levantó la mano y señaló los gruesos conductos de ventilación que había en el techo. Esta es la zona industrial. Para mantener en funcionamiento esas grandes máquinas y suministrar oxígeno a esos laboratorios subterráneos, su sistema de ventilación está interconectado en toda la base. Y esto, los labios de Guce se curvaron en una sonrisa. Ese es su mayor error. Sacó una pequeña botella de su bolsillo. Era algo que había extraído de los 3 cadáveres de hombres lobo que había en la cabaña. No es veneno. Pero, esporas. Esporas fúngicas altamente activas catalizadas por zombie, 3. Ir. Guce lanzó la botella al aire con indiferencia. Grieta. La botella se hizo ánicos.
Una nube de polvo verde pálido, casi invisible a simple vista, explotó instantáneamente. No cayó al suelo. En cambio, como si le hubieran salido alas, se abalanzó salvajemente hacia los rugientes ventiladores. ¡Zas! Una tremenda fuerza de succión atrajo instantáneamente las esporas y las transportó a través de una intrincada red de tuberías a todos los rincones de la base. El centro de mando. El cuartel. El comedor. Incluso el despacho privado de Ivanov. Tos, tos, ¿qué es ese olor? Un soldado que se escondía tras una cobertura arrugó de repente la nariz. Un olor dulce y empalagoso, como a manzanas podridas en fermentación, llenaba el aire. Antes de que pudiera reaccionar, de repente, sintió un nudo en la garganta. Tos. Tos, tos, tos. Una tos violenta comenzó a extenderse entre la multitud. Uno tras otro. En franjas. Ah. Mi cara. ¿Qué le pasó a mi cara? Un soldado se llevó las manos a la cara, horrorizado. Pequeños hongos de color blanco grisáceo le brotaban en la piel. Los hongos crecieron con una rapidez asombrosa, cubriendo todo su rostro en un abrir y cerrar de ojos. Sus raíces se hundieron profundamente en sus poros, succionándole la sangre. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Se oyeron gritos de agonía. No se trataba de hongos comunes. Se trataba de bacterias carnívoras. No requerían un largo período de incubación. En cuanto tocaban la piel, en cuanto eran inhaladas, inmediatamente comenzaban a echar raíces, brotar y multiplicarse. La base, que hasta entonces había sido inexpugnable, se convirtió instantáneamente en un infierno. Los soldados soltaron sus armas y se rascaron la piel frenéticamente hasta que la carne se les desgarró, dejando al descubierto sus huesos blancos. Esto es, un biohacker. Guce dio un paso al frente. Antes incluso de que la pesada puerta se cerrara por completo, el operario se desplomó sobre el panel de control, convirtiéndose su cuerpo en un caldo de cultivo para los hongos. Guce caminó hacia la puerta. La aleación, antes indestructible, estaba ahora cubierta por una capa de moho verde. ¿Este hongo podría incluso corroer el metal? No. La capa orgánica adherida al metal había sido corroída, dejando al descubierto la estructura metálica, que posteriormente fue devorada por los nematodos cargados de ácido. Auge. La puerta se atascó. Entonces, con un sonido retorcido y chirriante, se derrumbó. Guce y Sukin, sorteando hongos y cadáveres, entraron en la zona central de la base. Ya no existía una resistencia significativa. Los mercenarios, antaño de élite, ahora estaban ocupados luchando contra los hongos que cubrían sus cuerpos. Señor mayor, a la izquierda Sukin señaló un pasillo. Mis insectos me dijeron que la reacción energética es más fuerte allí. Ivanov está allí. Guce asintió. Pero no se marchó apresuradamente. Se detuvo frente a un soldado fuertemente armado que yacía en el suelo. El soldado aún no estaba muerto del todo. Sus ojos, hinchados como hongos, miraban desesperadamente a Guce. Mátame, mátame, suplicó. Guce lo miró desde arriba. Cuando experimentas con las personas que capturas, ¿les proporcionas algún alivio? Las pupilas del soldado se contrajeron bruscamente. No, no, entonces disfrútalo. Guce pasó por encima de él y siguió caminando sin mirar atrás. Este sufrimiento no ha hecho más que empezar. Justo en ese momento. Una serie de pasos pesados se oyeron de repente al final del pasillo. Golpear. Golpear. El suelo tembló. Una ola de calor abrasador, mezclada con el penetrante olor a azufre, se precipitó hacia ellos. Algunas ratas nunca aprenden. Se oyó una voz sintetizada. El humo que había al final del pasillo se disipó. Aparecieron tres figuras enormes. ¿Esos eran exoesqueletos? No. Esos eran monstruos compuestos enteramente de maquinaria y sangre. Con 3 metros de altura, sus cuerpos cubiertos de gruesas placas de aleación negra, sus manos derechas empuñando un cañón Vulcan de 6 cañones que aún giraba, y sus manos izquierdas un lanzallamas que escupía llamas azules. Esta era la carta ganadora de Ivanov. Infantería pesada bioquímica clase Titán. Llevaban armadura protectora química totalmente cerrada y contaban con sistemas independientes de suministro de oxígeno. Las esporas de Guce resultaron ineficaces contra ellos. Objetivo detectado. Modo de limpieza activado. El titán central alzó su mano izquierda. ¡Zas! Un dragón de fuego, de varios metros de largo, envolvió instantáneamente todo el corredor. Temperatura alta. Temperatura extremadamente alta. El hongo de la pared se convirtió instantáneamente en cenizas. Incluso el aire se veía distorsionado y deformado por el calor. Hermano mayor. Sukin gritó, intentando instintivamente invocar una pared de insectos para bloquearles el paso.
Pero a esta temperatura de varios miles de grados, los insectos se quemarían hasta convertirse en carbón antes incluso de acercarse. Esto fue una superioridad elemental absoluta. El fuego era la némesis de todos los seres vivos. Sin embargo, en medio de las llamas furiosas, Guce se rió. Su risa era totalmente despectiva. ¿Fuego? En realidad nada nuevo se encontraba en el centro del mar de fuego. Su ropa se convirtió en cenizas al instante. Pero su piel desnuda, lamida por las llamas, brillaba con una inquietante luz negra. ¿Eso fue carbonización? No. Eso era endurecerse. Una capa negra, similar a la porcelana, de queratina se formó rápidamente sobre su piel. Era el gen resistente al calor que había extraído mientras diseccionaba los gusanos de Pompeya que vivían en volcanes submarinos. Las llamas lo quemaban como el agua que fluye sobre la piedra. No hizo más que oscurecerlo y endurecerlo. Guce avanzó paso a paso, desafiando las llamas. Sus pasos se oían con una claridad excepcional entre el rugido de las llamas. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Los tres titanes se quedaron paralizados. Los operadores se quedaron en blanco. Esto es imposible. Es un monstruo. Guce se acercó al titán del medio. Extendió una mano de un negro azabache y la presionó contra la boca al rojo vivo del lanzallamas. ¿Eso es todo? La voz de Guce era tan fría como el hielo. Entonces sí es mi turno el segundo siguiente. Su mano apretó de repente el agarre. Grieta. El cañón del lanzallamas, fabricado con una aleación de titanio de alta resistencia, quedó aplastado por él como si fuera arcilla, completamente aplanado. Capítulo 65. Capítulo 65. La marea negra que lo devora todo. Las llamas se extinguieron. En el instante en que el barril se aplastó, el combustible a alta presión que contenía retrocedió, provocando una violenta explosión secundaria. Auge. El brazo izquierdo del titán explotó en una bola de fuego. La enorme onda expansiva derribó su pesado cuerpo al suelo, haciendo que los dos compañeros que estaban a su lado retrocedieran tambaleándose. ¡Ah! Un grito desgarrador surgió de la cabina. A pesar de la protección de la armadura, la onda expansiva a corta distancia fue suficiente para destrozarle los órganos internos. ¡Maldita sea! ¡Fuego! ¡Fuego ahora! Los otros dos titanes reaccionaron, haciendo girar salvajemente sus cañones Vulcan de la mano derecha. Ratatatat. Una densa lluvia de balas, como una tormenta metálica, envolvió instantáneamente la ubicación de Guce. Los muros de hormigón se hicieron añicos, dejando al descubierto las armaduras de acero, y el humo se elevó por todas partes. Eran balas de ametralladora de 20 milímetros, cada una suficiente para destrozar un vehículo blindado. ¿Está muerto? Definitivamente es un tipo de pacotilla. Los dos titanes dejaron de disparar, una columna de humo rojo salía de sus cañones y los conductores jadeaban con dificultad. Sin embargo, el humo se disipó. Guce seguía allí de pie. Su capa de queratina negra se había roto, dejando al descubierto las fibras musculares de color rojo brillante que había debajo. Pero no se cayó. Las balas que habían entrado en su cuerpo estaban siendo expulsadas por una fuerza extraña y sonido metálico. Sonido metálico. Las balas deformadas caían al suelo una tras otra, produciendo sonidos secos. Sus heridas se retorcían visiblemente y estaban en proceso de curación. El nuevo músculo era más firme y resistente que antes. Este es y el precio de la evolución. Guce bajó la mirada hacia su cuerpo mutilado, con un tono escalofriantemente tranquilo. ¿Duele? Por supuesto que duele. Pero ya está acostumbrado. Este dolor no es nada comparado con el dolor de perder a su esposa y a su hija. ¿Ya terminaste de pelear? Guce alzó la cabeza, con un destello de salvajismo en sus pupilas heterocromáticas. Ahora es mi turno. Respiró hondo. Su pecho se agitaba. Entonces, exhaló una nube de niebla negra hacia los dos titanes. No era una niebla común. Se trataba de miles de millones de partículas de polvo negro del tamaño de unas micras. Se propagaban rápidamente por el aire, como si estuvieran vivos, buscando activamente huecos en la armadura. ¿Qué es esto? Gas venenoso. Activa la circulación interna. Rápido. Los pilotos del Titán manipulaban frenéticamente los paneles de control. Pero fue inútil. Esta niebla negra no se propagó por el sistema respiratorio. Ellos sí comen metal. Se oyó un silbido. Un ruido escalofriante y corrosivo llenó el aire. De repente, comenzaron a aparecer burbujas en la superficie de los dos imponentes robots titanes. Las placas de blindaje, antes lisas, se ablandaron y colapsaron rápidamente, como si fueran de plástico espuma rociado con ácido fuerte. Advertencia. La integridad del blindaje se ha reducido en un 30. Fallo del sistema hidráulico y advertencia.
El sello de la cabina está dañado y las alarmas rojas parpadeaban frenéticamente dentro de la cabina. No. Esto no puede ser. El piloto observó con desesperación cómo los paneles de instrumentos se apagaban uno a uno. Entonces una neblina negra se filtró en la cabina. ¡Ah! Los gritos duraron menos de 2 segundos antes de cesar abruptamente. El enorme robot se estrelló contra el suelo, reducido a un montón de chatarra. El piloto que había dentro había desaparecido por completo, no quedaba ni un fragmento de hueso. Esta era la nueva habilidad de Guce. Fago metálico. Una superbacteria que consume específicamente elementos metálicos para reproducirse. En esta zona industrial repleta de estructuras de acero, esta bacteria era prácticamente invencible. Vamos. Guce ni siquiera echó un vistazo a los montones de chatarra. Pasó por encima de los restos del accidente y continuó adentrándose en la zona. Sukin lo seguía de cerca, con los ojos llenos de una adoración casi fanática mientras contemplaba la figura que, aunque no era alta, parecía sostener todo el cielo. Este era su hermano mayor. Este era un dios. Tras recorrer un largo pasillo, finalmente llegaron a una enorme puerta blindada. Este era el núcleo de la base. El trono de Ivanov. La puerta estaba cerrada herméticamente. Pero para Guce, la puerta parecía tan frágil como el papel. Puso la mano en la puerta. Los bacteriófagos negros proliferaron descontroladamente. 10 minutos después. Con un estruendo ensordecedor. La puerta, que pesaba decenas de toneladas, se derrumbó bajo su propio peso. La escena que se desplegó ante ellos tras la puerta. Era un laboratorio enorme y circular. En el centro del laboratorio, suspendido en el aire, había un enorme frasco de vidrio. El frasco estaba lleno de un líquido de color verde pálido. Y flotando en medio del líquido había un cerebro. Un cerebro enorme, plagado de tubos. Debajo del cerebro, un hombre con un traje blanco sostenía una copa de vino tinto. Ivanov. Miró a Guce cuando este entró, y en su rostro no se reflejaba miedo. En cambio, ofreció una elegante sonrisa. Bienvenido. Levantó su copa para brindar por Guce. Maestro del veneno, Guce, te he estado esperando durante mucho tiempo. Guce se detuvo. Su mirada recorrió a Ivanov, fijándose en el cerebro que flotaba en el aire. Esa aura familiar y nauseabunda. Emanaba de ese cerebro. ¿Qué es eso? La voz de Guce era gélida. Ivanov se rió. Se puso de pie y caminó hacia el enorme frasco de vidrio, como si estuviera mostrando su posesión más preciada. ¿Este? Este es mi profeta. Y tu viejo amigo. Ivanov pulsó un botón. El líquido dentro del frasco de vidrio comenzó a agitarse. El cerebro se dio la vuelta. En la parte frontal del cerebro, había una cara. Un rostro humano distorsionado, dolido, pero increíblemente familiar. En el instante en que vio ese rostro, las pupilas de Guce se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos. Se le cortó la respiración en la garganta. Sentía como si una mano invisible le apretara el corazón. ¿Cómo puede ser esto? La voz de Guce tembló. Era la primera vez en su vida que sentía un frío tan intenso. Esa cara. Ese cerebro. ¿Lo reconoces? La sonrisa de Ivanov se ensanchó, transformándose finalmente en una risa maníaca. Este es el canalla que me vendió el corazón de tu hija en Tailandia allá por aquel entonces. Le extraje el cerebro, usé tu virus para mantenerlo activo y lo convertí en el cerebro de esta base. ¿Qué te parece? ¿Sorprendido? ¿No quieres matarme? Auge. En ese momento, la intención asesina de Guce estalló por completo. Una niebla negra, casi tangible, surgió de su cuerpo, llenando instantáneamente todo el espacio. Ivanov. Guce dejó escapar un rugido como el de una bestia salvaje. Ya no era humano. Era un demonio vengativo que había regresado arrastrándose desde el infierno. Capítulo 66. Capítulo 66. Soy la fuente viviente de la peste. Auge. Una ola negra y densa envolvió instantáneamente todo el laboratorio. La alarma sonó con fuerza. La luz roja giraba salvajemente. Pero Ivanov no se inmutó. Se quedó de pie frente al enorme frasco de vidrio, observando cómo las esporas negras se arremolinaban en el aire, mientras un rubor enfermizo le subía al rostro. ¿Enojado? ¿Doloroso? Ivanov extendió los brazos, como si dirigiera una gran sinfonía. ¿Doctor Wu, cree que conservé este cerebro inútil suyo simplemente para darle asco? Pulsó con fuerza el botón rojo del panel de control. El movimiento fue brutal. Con una intensidad desesperada y ferviente. Equivocado. Lo hice por la evolución. Z. El crepitar de la electricidad llenaba el aire. El enorme cerebro, suspendido en la solución nutritiva, convulsionó violentamente de repente.
Innumerables electrodos insertados en el tejido cerebral brillaron instantáneamente con una luz azul cegadora. El rostro humano retorcido y deformado de cabeza de serpiente rugía en silencio en el líquido, con sus rasgos contorsionados en una agonía extrema. Crack. 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 Las paredes metálicas que rodeaban el laboratorio se agrietaron. Un anillo completo. Cientos de enormes cápsulas criogénicas de hibernación fueron expulsadas. Una niebla blanca se elevaba. El hedor eclipsó al instante el olor a sangre. Rugido. ¡Au! El rugido de una bestia. El aullido de un monstruo. En ese instante, fue como si se hubieran abierto las puertas del infierno. Lo que surgió no era humano. Fue una pesadilla. Algunos estaban cubiertos de pelaje negro, medían 4 metros de altura y sus músculos sobresalían como rocas. Algunos tenían alas canosas en la espalda, garras parecidas a ganchos y saliva verde que les goteaba de la boca. Y algunos ni siquiera tenían forma humana, sino que parecían trozos de carne podrida cubiertos de dientes y tentáculos. Zombie 2. La Legión Quimera. Esta es la carta ganadora de Ivanov, construida a partir de innumerables personas vivas. Cada uno posee la fuerza monstruosa para destrozar un tanque. ¿Ves eso? Ivanov señaló el cerebro brillante, con la voz quebrada por la emoción. No se trata solo del ordenador central. Es un amplificador. A través de tu virus, a través de esa maldita mentalidad de enjambre, puedo controlar a este ejército invencible. Mátenlo. Ivanov señaló hacia adelante. Un aura asesina impregnaba el aire. El cerebro tembló violentamente, emitiendo una frecuencia de bioonda invisible a simple vista. Auge. Cientos de monstruos se movían simultáneamente. El suelo se agrietó. Acero retorcido. Eran como una luz de lodo destructivo, que se abalanzaba sobre la frágil figura con una presión sofocante. Hermano mayor. Sukin gritó. Su rostro palideció al instante. Esta cantidad. Este nivel. Incluso Guce en su mejor momento sería hecho pedazos en un instante. Vete. Vete ahora mismo. Sukin se abalanzó hacia adelante como una loca, intentando apartar a Guce. Pero ella no pudo moverlo. Los pies de Guce parecían clavados al suelo. No retrocedió. Ni un solo paso. Él simplemente observaba en silencio. Ver ese rostro contorsionado de agonía en la solución nutritiva. Ese rostro que lo había recibido con una sonrisa en Phuket, luego se dio la vuelta y empujó a su esposa y a su hija al abismo. Era la encarnación del odio. Era un ejemplar del mal. De repente. Guce sonrió. No fue una risa fría. No era una risa maníaca. Era una especie de risa completamente tranquila, como la de un dios que mira a las hormigas desde lo alto. ¿Amplificador? Guce murmuró en voz baja. Su voz resonó de forma inquietante entre los rugidos que llenaban la arena. Gracias. Sukin se quedó paralizado. Ivanov se quedó paralizado. Gracias, ¿por qué? Ivanov preguntó instintivamente. Guce levantó lentamente los párpados. En ese momento. Sukin sintió que el corazón se le paraba. El claro blanco y negro desapareció. En su lugar había una negrura pura e ilimitada. Como un agujero negro en las profundidades del universo. Tragando luz. Tragándose la esperanza. Tragar y todo. Gracias. Los conectó y a la red por mí golpear. Un latido del corazón. Un trueno sordo. No se originó en el pecho de Guce, sino en el aire. Desde lo más profundo de cada célula infectada presente. Un interruptor dentro del cuerpo de Guce se activó por completo. Esa era la autoridad del rey. Ese fue el decreto de la fuente. Zumbido. Una presión invisible estalló hacia afuera en un anillo centrado en Guce. No hubo un impacto sustancial. El viento nos movió. El polvo nos movió. Pero al monstruo hombre lobo que estaba al frente, a menos de 2 metros de Guce, pareció que le arrancaban la columna vertebral de repente. Golpear. Una rodilla enorme se estrelló violentamente contra el hormigón. El sonido de los huesos rompiéndose era nítido y claro. Entonces. Golpear. 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 Como fichas de dominó cayendo. Como olas de trigo cosechado. Los cientos de monstruos feroces y sedientos de sangre, capaces de aniquilar un ejército, se arrodillaron en ese instante. No se salvó ni uno solo. Sin importar su tamaño. No importa cuán brutales sean sus genes. Hundieron la cabeza profundamente en el polvo. Sus cuerpos temblaban violentamente. Un gemido lastimero escapó de sus gargantas. Era miedo. Miedo absoluto, originado a nivel genético. Como un súbdito ante un emperador. Como un cordero ante el carnicero. Silencio absoluto. Todo el laboratorio quedó sumido en un silencio sepulcral.
El cerebro, que había estado suspendido en el aire, ahora se había vuelto de un gris mortal. Todos los arcos azules de electricidad se habían extinguido. La expresión de aquel rostro humano se congeló en un instante de terror extremo. Quería escapar. Pero sus pensamientos estaban bloqueados. Una voluntad miles de millones de veces mayor que ella misma irrumpió a través de los cables de conexión, entrando brutalmente en su conciencia y apoderándose de todo. Ruido sordo. El mando a distancia que Ivanov tenía en la mano se le cayó al suelo. Se quedó con la boca abierta. Casi se le disloca la mandíbula. Sus ojos, siempre rebosantes de astucia y cálculo, ahora estaban completamente vacíos. ¿Cómo es esto posible? El chip de control, mi bloqueador nervioso, Ivanov tartamudeó, incoherente. Su visión del mundo se derrumbó. Grifo, grifo, grifo. Se oyeron pasos. Guce dio un paso al frente. Caminó lentamente. Cada paso que daba Ivanov era como si le pisara el corazón. Los monstruos a ambos lados se arrodillaron en el suelo, sin atreverse siquiera a levantar la vista para mirar las suelas de sus zapatos. Se apartaron automáticamente para dejar paso. Un camino que conduce al trono. Guce se acercó a Ivanov. No hubo ningún rugido. No hubo preguntas. Simplemente extendió una mano tan negra como la tinta, y la posó con delicadeza sobre el costoso traje blanco de Ivanov. ¿Crees que controlas el virus? La voz de Guce era suave. Suave como el susurro de un amante. No. Es el virus, el que te permite vivir. El cuerpo de Ivanov se puso rígido. Quería mudarse. Quería sacar su ar. Pero su cuerpo lo había traicionado. Cada célula gritaba, rindiéndose ante el hombre que tenía delante. Los dedos de Guce se apretaron ligeramente. Ahora. Permiso, retirado. No hubo salpicaduras de sangre. Ninguna extremidad salió disparada. Solo un escalofriante crujido. El hombro de Ivanov cedió. Luego su pecho. Su brazo. Su muslo. Su estructura corporal colapsó en un instante. Las conexiones entre las células fueron cortadas a la fuerza. Las cadenas de proteínas se rompieron. Desintegración genética. Ivanov intentó gritar. Pero sus cuerdas vocales ya se habían convertido en polvo. Solo 3 segundos. En realidad, solo 3 segundos. Este otrora poderoso magnate de las armas, este demonio que trató innumerables vidas como meros números. Así, sin más, se disipó. Se convirtió en un montón de polvo negro y fino. No quedó ni una gota de sangre. Chocar. Solo aquel traje blanco vacío yacía inerte en el suelo. Como un globo desinflado. Guce retiró la mano. Apartó con ligeros toques el polvo inexistente. Su expresión era indiferente. Como si simplemente hubiera limpiado una mancha. Se dio la vuelta. Esos ojos de un negro azabache contemplaban el enorme cerebro, que aún temblaba. En cuanto a ti y finalmente, una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Guce. Morir tan pronto es un acto de misericordia. Levantó la mano. Chasqueó los dedos. Un chasquido nítido. En el silencio sepulcral, fue como el pistoletazo de salida. ¿Hambriento? Guce preguntó a los monstruos arrodillados en el suelo. Rugido y un profundo rugido resonó. Los monstruos alzaron la cabeza. El miedo en sus ojos fue reemplazado instantáneamente por la codicia y el hambre. Observaron fijamente el cerebro. La baba les goteaba de la boca. Entonces a comer. Guce pronunció 2 palabras. Auge. Cientos de monstruos se abalanzaron sobre él como locos. El frasco de vidrio se hizo añicos al instante. La solución nutritiva se derramó por todas partes. Chillido. El cerebro emitió un grito desgarrador, no del todo real, pero capaz de perforar los tímpanos. Era el sonido de un alma desgarrada. Un hombre lobo le arrancó de un mordisco el lóbulo frontal. Un reptil le desgarró el tronco encefálico. Ellos pelearon. Ellos masticaron. Estaban disfrutando de este banquete ofrecido por el rey. Guce no volvió a mirar. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Su espalda estaba sola. Sin embargo, tan majestuosa como una montaña. Vamos, hermana menor. La voz de Guce volvió a la calma. Pero bajo esa calma se escondía una tormenta a punto de arrasar el planeta. Sukin miraba fijamente todo con la mirada perdida. Ante el desorden en el suelo. Ante esa figura divina. Ella lo siguió rápidamente. Afuera. Había dejado de nevar. Guce permanecía de pie en la nieve, con la mirada fija en el lejano sur. Allá. Allí se encuentra un lugar llamado el Triángulo de Oro. Allá. Es el corazón del mal. Calentamiento terminado. Guce murmuró. Esos ojos oscuros reflejaban el mundo entero. Próximo y es hora de darle un vuelco a este mundo podrido. Capítulo 67.
Capítulo 67. El mundo arde. Un festín genético dejó de nevar. El cielo era de un gris plomizo y mortal. Guce permanecía de pie frente a las ruinas derrumbadas, el viento ártico azotando su torso desnudo, pero incapaz de robarle ni un ápice de calor. Su cuerpo era un horno andante. Hermano mayor, y la voz de Sukin tembló casi imperceptiblemente. Observó la espalda de Guce, una espalda distante, fría e inhumana. ¿A dónde íbamos ahora? ¿Dónde? Guce no respondió. Cerró los ojos lentamente. El mundo se desplegó en su mente de una manera completamente nueva. Ya no es visual. Ya no es auditivo. Fue una conexión. Un flujo interminable de información, que circulaba a través de una red invisible, irrumpió en su conciencia desde todas direcciones. Zumbido, sentía como si le estuvieran llenando el cerebro de plomo fundido. Dolor. Dolor intenso. Pero no emitió ningún sonido. Su conciencia, como un barco fantasma, vagó a la deriva por los campos de hielo de Siberia, sobre los montes Urales y a través del vasto continente de Asia Central. Finalmente. Llegó a aquella tierra húmeda, viscosa y en llamas. Tailandia. Bangkok. Él lo vio. El río Chao Phraya ya no era dorado. El agua se había vuelto de un verde oscuro inquietante, tan viscosa como el aceite. Flotando en la superficie se veían innumerables cadáveres hinchados y los restos de algunas criaturas enormes e irreconocibles. Un cocodrilo mutado, de más de 20 metros de largo, embestía con su cabeza cubierta de tumores contra un pilar de un puente. Con cada impacto, el puente crujía. Helicópteros de ataque militares sobrevolaban la zona, mientras la saliva de las ametralladoras pesadas lamía su grueso caparazón. Clan. 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 Las balas le dieron, como un cosquilleo. El cocodrilo levantó la cabeza de repente. Abrió su enorme boca, lo suficientemente grande como para tragarse un camión. Un chorro de líquido verde oscuro y altamente ácido se elevó hacia el cielo. Chisporrotear, el helicóptero ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de fundirse instantáneamente en una masa retorcida de chatarra, precipitándose al río envuelto en humo negro. Él lo escuchó. En el casco antiguo de Chiang Mai, el bullicio de los turistas había desaparecido. Solo un sonido, un susurro. Era el sonido de incontables cucarachas mutantes arrastrándose por el suelo. Cada uno tenía el tamaño de una cabeza humana, su caparazón brillaba con un lustre metálico y sus ojos compuestos destellaban en rojo. Irrumpieron por las calles como una marea, devorando todo lo orgánico. Carne y sangre, plantas, plástico, un ejército que intentara establecer una zona segura no podría resistir ni un minuto contra ellos. La gente fue devorada. Las armas fueron devoradas. Incluso los tanques quedaron reducidos a sus cascos. Oro. En lo profundo de la selva tropical del Triángulo de Oro, un aro gigante con olor a cadáver, de más de 100 metros de diámetro, florecía lentamente. El olor que desprendía ya no era el hedor a cadáveres. Pero más bien, una exquisita fragancia. Esa fragancia podía viajar cientos de kilómetros, ejerciendo una atracción irresistible sobre todas las formas de vida basadas en el carbono. Innumerables bestias mutantes se abalanzaron sobre ella como locos. Luego, quedaron atrapados por sus raíces parecidas a las de un pulpo, arrastrados hacia la enorme boca en el centro de la flor y convertidos en alimento. Sacrificio. Evolución. Caos. Gemidos. Este era su mundo. Este era el ecosistema completamente nuevo que él había creado. Cada célula mutada, cada grito frenético, cada muerte desesperada y le estaba proporcionando alimento. Todos le ofrecían alabanzas a él, el único Dios. Rey, hambre y devorar y un sinfín de pensamientos caóticos convergieron en un torrente de energía abrasadora que inundó todo el cuerpo de Guce. Él podía sentirlo. El agujero en su pecho, la herida producida por un proyectil perforante de uranio empobrecido, estaba regenerando visiblemente tejido nuevo. Carne negra. Se entrelazaron, se enrollaron, formando fibras musculares aún más resistentes que antes. Esto ya no era una reparación. Esto fue remodelar. Él era el virus. El virus era él. Mientras una sola persona infectada sobreviviera en este mundo, jamás perecería. La conciencia de Guce se apartó de aquella grandiosa sinfonía de la muerte. Necesitaba una prueba. Una prueba para validar su recién adquirida autoridad. Su poder mental, como una sonda invisible, penetró con precisión en las turbias aguas del río Bangkok. Se fijó en el cocodrilo gigante mutado que se pavoneaba por allí. En ese instante. El enorme cuerpo del cocodrilo se puso rígido de repente. Una fugaz claridad apareció en sus ojos salvajes y caóticos. Y luego, desde lo más profundo de sus genes y el miedo. Lo sentí. Una voluntad suprema descendió sobre su mente.
Esa voluntad era fría, brutal e irresistible. Como y un creador. Allí. Los labios de Guce no se movieron. Pero su voluntad, transformada en decreto divino, quedó impresa en el alma del cocodrilo. El cocodrilo giró rígidamente su cabeza, que parecía una montaña. Mirando río abajo. Allí, una lancha patrullera perteneciente a la fuerza naval del río Chao Phraya se acercaba con cautela. A bordo, los soldados estaban tensos, en estado de máxima alerta. El objetivo ha dejado de moverse. ¿Podría ser y que la munición funcionara? No bajen la guardia. Mantengan la distancia. El capitán, con los prismáticos en alto, observaba fijamente al monstruo con forma de isla. De repente. Vio algo que jamás olvidaría. El cocodrilo gigante se hundió lentamente, bajo la superficie. Sin hacer mucho ruido. Como una piedra que se hunde en las profundidades del mar. ¿Se escapó? Balbuceó un joven soldado. El capitán no respondió. Su ominosa premonición alcanzó su punto álgido. Da la vuelta. Retrocede a toda velocidad. Rápido. Rugió con voz ronca. Pero. Ya era demasiado tarde. Auge. El casco del buque patrullero parecía como si hubiera sido alcanzado por una carga de profundidad. Una fuerza inimaginable arrancó el barco entero del agua. Las placas de acero se retorcían. La quilla se partió. Los soldados a bordo fueron lanzados por los aires como si fueran albóndigas arrojadas a agua hirviendo. Mientras caían, lo vieron. Una boca abierta. Una boca enorme, que ocultaba el cielo, brotaba justo debajo de ellos. Quebrar. El sonido era tan nítido como masticar una galleta. El buque patrullero, con un desplazamiento de casi 1000 toneladas, junto con todos sus tripulantes, fue partido por la mitad. La sangre y el gasóleo se mezclaron, tiñendo de carmesí toda la superficie del río. El Ártico. Ante las ruinas. Guce abrió los ojos lentamente. Sus pupilas heterocromáticas solo mostraban indiferencia. Lo había logrado. Ya no era simplemente la fuente del virus. Ahora era y el comandante. El único comandante de este ejército global e interminable de seres bioingenierizados. Hermano mayor, Tuisukin miró a Guce, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo desde las plantas de los pies hasta la coronilla. Hace apenas un instante, sintió que el aura de Guce se volvía aún más fría y mortal que el permafrost de Siberia. Guce la ignoró. Su mirada estaba fija en el cielo vacío. Él podía sentirlo. En este momento. Del mismo modo que controló al cocodrilo gigante, aplastando aquel barco patrullero. Una mirada. Una mirada fría, inexpresiva, como la de una máquina. Se proyectó desde un rincón lejano y desconocido. Se vio a sí mismo. Mientras tanto. En las profundidades del lago Le Mans, Suiza. En una base indetectable en cualquier mapa. Una alarma ensordecedora rompió décadas de tranquilidad. Alarma. Se ha detectado contaminación memética de nivel 7. Ubicación. Bangkok, Tailandia. Fuente de contaminación, inanalizable. Espera. Sincronización de la forma de onda. Un analista de datos rubio de ojos azules se puso de pie de un salto, con el rostro contraído por el horror. Dios mío, esto no es caos. Esto es un ataque coordinado. Es inteligente. En el centro de la base, una enorme proyección holográfica. La sangrienta escena en el río Chao Phraya se reproducía con total claridad. Un hombre de mediana edad, bien vestido y con el cabello peinado con esmero, permanecía de pie con las manos a la espalda, mirando la pantalla en silencio. En su pecho colgaba una insignia tallada en oro y marfil, que simbolizaba a Gaia. El caos forma parte del ecosistema. Pero el orden, incluso un orden perverso, significa un desafío. El hombre se giró para mirar al analista en la pantalla, con el rostro contraído por el miedo. Su voz era tranquila, pero a la vez transmitía una autoridad innegable. Esto no es contaminación. Esto es una declaración de guerra. Extendió un dedo y tocó ligeramente la grotesca imagen del cocodrilo gigante en la pantalla holográfica. Rastrea el origen de la señal. Encuentren al tipo con la porra. Quiero saber quién, en mi jardín, enseñó a mis insectos a cantar. Capítulo 68. Capítulo 68. El veredicto del Consejo en la sombra. Nombre en clave. El origen de la plaga, fuente de la señal, rastreo. El bloqueo falló. El otro lado cortó la conexión. Demasiado rápido. Últimas coordenadas conocidas, Círculo Polar Ártico, Rusia, zona militar restringida S7. Es la base que acaba de perder contacto. El centro de mando de la base, situado en el fondo del lago Le Mans, era un caos total. Los flujos de datos se actualizaban en cada pantalla como una cascada.
Científicos con batas blancas de laboratorio y analistas con uniformes de combate corrían y gritaban, con el rostro marcado por un terror apocalíptico. Habían presenciado guerras, golpes de estado y crisis financieras capaces de destruir una nación. Pero nunca habían visto nada igual. Una conciencia. Una conciencia capaz de recorrer decenas de miles de kilómetros, controlando con precisión a un monstruo y lanzando un ataque sorpresa perfecto. Esto escapaba a su comprensión. Esto era mitología. Esto fue un castigo divino. Silencio. El hombre de mediana edad conocido como el inspector, Sterling, pronunció solo 2 palabras. Todo el centro de mando quedó en silencio al instante. Solo se oía el zumbido de los ventiladores de refrigeración del servidor y la respiración agitada de todos. Stirling se dirigió a la consola de control central, con las manos apoyadas sobre la fría superficie metálica. Su mirada recorrió los datos caóticos, sus ojos afilados como un bisturí. Recuperar todas las imágenes satelitales de las 12 horas previas a la pérdida de contacto de la base S-7, y todos los datos de comunicación interceptados por el sistema Echelon. Privilegio. Alfa. Se dio la orden. Los dedos del analista temblaron ligeramente sobre el teclado. Privilegios Alfa. Fue una orden de alto nivel. Esto significaba que podían movilizar todos los recursos bajo el control del Consejo de Gaia, sin tener en cuenta las leyes ni los secretos de ninguna nación soberana. Zumbido, la proyección holográfica central volvió a cambiar. El páramo blanco del círculo polar ártico se magnificó hasta su extremo. El tiempo comenzó a retroceder. Fotograma a fotograma, las imágenes aparecieron con claridad ante los ojos de todos. Lo vieron. Vieron a las tropas de Ivanov escoltando a 2 prisioneros hacia la base. Presenciaron un breve e incomprensible caos que estalló dentro de la base. Entonces. Todo quedó en silencio. Amplíen esas 2 imágenes, ordenó Sterling. La imagen ampliada. Los rostros de Guze y Sukin, amoratados por el frío, aparecieron en el centro de la pantalla. Verificación de identidad. Comparación de bases de datos globales, reconocimiento facial, comparación de iris, partido exitoso. Aparecieron 2 archivos. Sukin, investigadora principal de los jardines botánicos reales, una genio de la biología, catalogada como un talento de alto riesgo por las agencias de inteligencia de varios países, desapareció hace 6 meses. Guze, ex jefe químico de Pfizer, doctor de primer nivel, especializado en compuestos de ingeniería neuronal y edición genética, y hace 3 meses, su esposa e hija desaparecieron mientras viajaban por Tailandia, y se sospecha que fueron víctimas de trata de personas con destino al campus de Kaka, y posteriormente, el propio Guze desapareció. La mirada de Sterling estaba fija en el expediente de Guze. Especialmente esa frase. La esposa y la hija desaparecieron en el campus de Kaka. Superponga la hora y el lugar del brote del virus TZ con la cronología de este archivo. El tono de Sterling era totalmente frío. En la pantalla se generó un nuevo modelo de datos. La línea de tiempo roja representaba la propagación del virus. Una línea de tiempo azul representaba los movimientos de Guze. Las 2 líneas se superponían perfectamente hace 3 meses. Luego, la línea roja, centrada en Tailandia, se extendió sin control por todo el sudeste asiático. Sin embargo, la línea azul desapareció en el vasto mar de gente. Hasta hoy. Reapareció en la base S-7 en el círculo polar ártico. El centro de mando estaba sumido en un silencio sepulcral. Todos lo entendieron. Se quedaron mirando al hombre de la pantalla, a ese hombre asiático aparentemente corriente. El miedo se reflejó en sus ojos. Esto no fue un desastre natural. Esto fue hecho por el hombre. Fue la venganza de un hombre contra el mundo entero y veo. Sterling murmuró para sí mismo. Ese idiota de Ivanov no estaba realizando ninguna investigación sobre armas biológicas. Él estaba cazando dioses. Y los dioses se enojaron. Se enderezó, ajustándose el cuello de la camisa, como si acabara de ver una obra de teatro aburrida. Conéctate con el consejo. Se dio la orden. Las luces del centro de mando se atenuaron. 12 inquietantes pilares de luz azul se alzaban alrededor de la consola de control central. La luz se distorsionó. 12 figuras borrosas emergieron lentamente de los pilares de luz. Algunos vestían uniforme militar, con las estrellas de generales que representaban un imperio militar sobre sus hombros. Algunos vestían atuendos de la antigua dinastía Tang, con la espalda contra un telón de fondo de arquitectura ornamentada. Algunos estaban sentados en oficinas de Wall Street, desde cuyas ventanas se podía contemplar el bullicioso horizonte de Manhattan. Una de ellas incluso se encontraba en una enorme estación espacial, con una ventanilla que ofrecía una vista de la Tierra azul. Ellos eran los verdaderos amos de este planeta.
El Consejo en la sombra se esconde tras todas las naciones, todas las corporaciones, todo el poder. Libra esterlina. El general ruso, vestido con uniforme militar, habló primero. Su voz sonaba como dos trozos de granito frotándose entre sí. ¿Qué le pasó a mi base S-7? Ivanov, ese bastardo, ¿está muerto? Sterling hizo una leve reverencia en señal de respeto. Sí, general Bach. Ivanov y sus 1200 mercenarios, junto con toda la base, han sido purificados. ¿Purificado? La imagen del general Bach parpadeó, claramente furioso. ¿Purificado por quién? Por él. Sterling agitó la mano. La información proporcionada por Guce, junto con las escenas infernales de Tailandia, se presentó simultáneamente ante todos los consejeros. El desastre que llamamos virus TZ no es un desastre natural, su origen es un hombre llamado Guce, es una plaga andante. Ivanov intentó capturarlo, estudiarlo, controlarlo y fracasó. No solo perdió la vida y la base, sino que además, como un tonto, ayudó a nuestro enemigo a completar la actualización más crucial. La voz de Sterling resonó con claridad en los oídos de todos los concejales. Hace apenas 30 minutos, el objetivo demostró por primera vez su capacidad de control de enjambres intercontinental y de alta precisión. Ya no es solo un simple portador de virus. Se ha convertido en el cerebro de una colmena. Un dios móvil, inteligente y hostil. Silencio absoluto. Un largo y sepulcral silencio. Incluso el senador en el espacio dejó de lado su arrogancia. Podían manipular guerras, derrocar regímenes y controlar las finanzas. Pero no podían luchar contra un dios. ¿Nivel de amenaza? El anciano con el traje tan habló despacio. La más alta, respondió Sterling sin dudarlo. ¿Recomendación? Borrado total. Un brillo frío apareció en los ojos de Sterling. Recomiendo activar inmediatamente la primera secuencia del protocolo Gaia. Nombra el objetivo y origen de la plaga, la fuente de la plaga. Autorízame para desplegar las fuerzas purificadoras en una cacería global sin restricciones para eliminarlo antes de que establezca un reino del virus indestructible. Elimínenlo por completo de este mundo, genética y espiritualmente. Todos los miembros del consejo tenían la mirada fija en el rostro de Sterling. Vieron la determinación en sus ojos. Necesito un voto, dijo Sterling. Estoy de acuerdo, dijo el general Bach, el primero en alzar la mano. Su base había sido destruida, su país se enfrentaba a una crisis biológica proveniente de Siberia y deseaba la muerte de Guce más que nadie. De acuerdo, dijo el oligarca de Wall Street, asintiendo con la cabeza. Le preocupaba el impacto devastador de la plaga en la economía mundial. Acordado. Acordado. Uno tras otro. Finalmente, todas las miradas se dirigieron al hombre en el espacio. Era el ser más viejo y poderoso del consejo. El hombre se quedó mirando fijamente el rostro indiferente de Guce en la pantalla durante un buen rato antes de hablar lentamente. Un ejemplar interesante, pero hoy es demasiado peligroso. Estoy de acuerdo. 12 votos, 1 a favor. Autorización aprobada. Los músculos del rostro de Sterling parecieron relajarse ligeramente. Activa el protocolo Quimera. Envía al escuadrón Alfa purificador. Además añadió Sterling, notifiquen a Aegis Corp. Que su inhibidor puede entrar en la fase de pruebas clínicas antes de lo previsto. La ubicación será Tailandia. Necesito ver si mi lanza es más afilada o si su escudo y es más resistente y en la inhóspita región siberiana. Guce y Sukin encontraron una cabaña de cazadores abandonada. Encendieron una hoguera. No sirve para abrigarse. Pero quemar la ropa que llevaban puesta y que pertenecía a su pasado. Guce permaneció junto al fuego, observando las llamas parpadeantes. De repente. Sintió un dolor agudo. Era como si una aguja invisible y fría hubiera atravesado capas de espacio y se hubiera clavado profundamente en su mente. No se trataba de percepción biológica. Eran datos. Un flujo de datos frío y hostil lo está escaneando. Estaba concentrado. Estaba siendo atacado por un coloso 1000 veces más poderoso que las fuerzas de Ivanov. Guce alzó la vista hacia el cielo gris. Él sonrió. Una sonrisa escalofriante. Por fin ha llegado. El sistema inmunológico del mundo. Capítulo 69. Capítulo 69. El purificador desciende. ¿Un juego entre cazador y presa que se avecina? Sukim estaba mezclando musgo y hongos para preparar un ungüento. Al oír los murmullos de Guce, levantó la vista con una expresión de desconcierto en el rostro. Ella notó que el cuerpo de Guce se tensó. Como un leopardo preparándose para abalanzarse. No. Más peligroso que eso. Algunas moscas. Guce respondió con calma. Sus ojos, una pupila negra como la tinta y la otra roja como la sangre, reflejaban el cielo. En su visión. El mundo entero estaba cubierto por una red invisible de virus. Cada célula infectada era un nodo. Y él era la araña en esa telaraña.
Pero ahora. En esta web apareció una vibración incongruente. Una fuente de señal. No pertenecía a esta red, sin embargo, estaba utilizando sus reglas para rastrearla hasta él, el centro. Como un hacker de primer nivel que se hubiera infiltrado en su sistema. Nos están vigilando. La voz de Guce era tranquila. El otro bando es muy profesional, muy superior a esos canallas como Ivanov. Pueden interferir con las señales que me rodean, desconectándome temporalmente a esta vasta red. La expresión de Sukin cambió. Ella conocía la fuente del poder de Guce. Si se interrumpiera su conexión con la red de virus, Guce seguiría siendo poderoso, pero sus capacidades regenerativas casi inmortales y su control sobre su entorno se verían significativamente debilitados. Eso lo convertiría de nuevo en una persona que podría ser asesinada. Entonces, ¿qué hacemos, hermano mayor? Sukin estaba algo asustada. ¿Deberíamos escondernos? ¿Ir bajo tierra? ¿Esconder? Guce parecía haber oído un chiste. ¿Por qué esconderse? Se giró para mirar a Sukin. ¿Acaso un león abandonaría su territorio por el espionaje de unas cuantas hienas? ¿Quieren sacarme a rastras de mi reino? Entonces convertiré todo mi reino en una trampa para estrangularlos. La mirada de Guce se dirigió hacia el este. Tenemos que irnos de aquí, a un puerto de vuelta a Asia. Su voz denotaba una determinación innegable. Solo regresando a la tierra más devastada por el virus podría maximizar su poder. En Siberia, una zona prohibida de por vida, sus puntos de contacto eran demasiado escasos. Justo en ese momento. Los movimientos de Guce se detuvieron. Él levantó la vista. En el horizonte. Un punto negro apenas perceptible se expandía rápidamente a una velocidad que desafiaba las leyes de la física. Sin sonido. Sin corrientes de aire. Era como un fantasma, que perforaba silenciosamente el cielo siberiano. Apareció un avión furtivo, completamente negro y con un diseño futurista. Su capa exterior estaba recubierta con un material especial capaz de absorber las ondas de radar y la luz visible, mimetizándose casi a la perfección con el cielo gris plomizo. Ya está aquí. El tono de Guce no denotaba sorpresa. El corazón de Sukin dio un vuelco. Demasiado rápido. Desde que descubrieron que los estaban siguiendo hasta la llegada de la otra parte, solo transcurrieron unos minutos. ¡Qué eficiencia tan aterradora! La aeronave se mantuvo suspendida a 300 metros sobre la cabaña del cazador. Sigue en completo silencio. No se oía el rugido de los rotores, como si contaran con algún tipo de tecnología antigravedad. La escotilla se deslizó para abrirse. 3 figuras oscuras descendieron del cielo. No utilizaron paracaídas. Breves ráfagas de gas azul brotaron de sus cuerpos al aterrizar con precisión y en silencio sobre la nieve que rodeaba la cabaña. Formando un círculo triangular perfecto. No llevaban los engorrosos exoesqueletos de Ivanov. Sino más bien, una armadura motorizada negra, más ajustada y aerodinámica. La superficie de la armadura rebosaba de patrones de energía azul pálido, que desprendían una sensación de tecnología y poder. Eran los purificadores. El bisturí más afilado en manos del Consejo en la sombra. Se utiliza específicamente para eliminar anomalías que las fuerzas convencionales no podían controlar. Uno de los purificadores levantó el brazo. Un dispositivo con forma de disco salió disparado de su muñeca. Zumbido, un campo de energía invisible se expandió instantáneamente desde él hacia afuera. Un radio de 500 metros. Guce frunció ligeramente el ceño. Sintió una tenue conexión entre él y las formas de vida en esta tierra y, por ejemplo, las bacterias que se encuentran bajo la nieve, los hongos que crecen en el suelo congelado, los insectos que hibernan y fue cortado. Bloqueado por la fuerza bruta. Biocampo cero. Un arma táctica desarrollada por el Consejo Gaia específicamente para combatir anomalías biológicas de nivel A o superior. Puede crear un vacío vital, aislando toda la bioenergía sobrenatural. Lo estaban aislando. Hermano mayor. Sukin también lo sintió. La datura negra que sostenía, nutrida por huesos de dedos humanos, tenía ahora sus pétalos, antaño inquietantes, ligeramente marchitos. Su débil conexión con las plantas circundantes también se había interrumpido. Guce permaneció en silencio. Su mirada se posó en el purificador que tenía justo delante. Las acciones del otro fueron las más rápidas y directas. En el instante en que se desplegó el campo biológico cero, se movió. La nieve bajo sus pies no se hundió ni un centímetro. Su figura se transformó en un rayo negro que, al instante, recorrió cientos de metros para aparecer ante Guce. Una hoja negra de 1 metro de largo brotó de su brazo derecho. La hoja estaba recubierta con una capa de partículas de energía vibrante de alta frecuencia, que emitían un suave zumbido. Incluso el aire se ondulaba al contacto con la hoja. No se desperdició ni una palabra. No se permite sondear.
Un solo golpe bastaba para ser fatal. Este impacto fue suficiente para atravesar fácilmente el blindaje de un tanque. Sin embargo, la reacción de Guce fue aún más rápida. Justo cuando la hoja estaba a punto de tocarle el cuello, el cuerpo de Guce se arqueó hacia atrás en un ángulo inquietante. Su columna vertebral, como si no tuviera huesos, se curvaba de una forma asombrosa. La hoja le rozó la nariz, pasando a escasos centímetros de él. El viento cortante de la hoja le abrió un fino surco de sangre en la cara. Al mismo tiempo, los otros dos purificadores también lo flanqueaban por los lados. Uno extendió los brazos, y con los dedos lanzó innumerables nanofibras parecidas a telarañas. Estas fibras se entrelazaron en el aire, formando una gran red que descendió sobre Guce. Arcos azules de electricidad parpadeaban a través de la red. Una corriente de alto voltaje que bloqueaba los nervios. El otro fue aún más directo. La armadura que llevaba sobre el hombro se deslizó hacia afuera, dejando al descubierto un lanzador con forma de panal de abejas. Wosh wosh wosh. Decenas de misiles en miniatura, que dejaban estelas de fuego a su paso, fueron lanzados desde diferentes ángulos, bloqueando todas las rutas de escape de Guce. Una red de trampas. Una trampa mortal. Ante este ataque tridimensional y omnipresente, cualquier ser vivo debería haber sido hecho pedazos al instante. Pero Guce no era un ser vivo cualquiera. Ingenuo. Un susurro despectivo escapó de la garganta de Guce. Su cuerpo, en el momento de alcanzar el límite de su inclinación hacia atrás, ejerció repentinamente una fuerza. Sus pies, como dos clavos de acero, se estrellaron contra la tierra helada. Grieta. El suelo se agrietó. Una sustancia negra surgió violentamente de debajo de sus pies, adentrándose en la tierra. Eso no era energía. Eso fue metal phage. Estas eran sus creaciones recién evolucionadas, formadas después de que devorara esos mechs titanes en la base de Ivanov. Ya no necesitaban vomitar. Se habían convertido en parte del cuerpo de Guce. Podían inyectarse en cualquier medio a voluntad. El segundo siguiente. La tierra cobró vida. Retumbar. El suelo en un radio de 100 metros se convirtió repentinamente en arenas movedizas negras. No, eso no era arena. Era una ola negra gigantesca compuesta por miles de millones de bacteriófagos metálicos del tamaño de una micra. Descompusieron los minerales del suelo, transformando esta tierra helada en un dominio creado por ellos mismos. La red eléctrica que había envuelto a Guce fue engullida sin dejar rastro en el momento en que tocó la ola negra. Los micromisiles silbantes, atrapados en el aire por los tentáculos negros que se agitaban, se desintegraron en polvo metálico rudimentario. Ni siquiera hubo tiempo para una explosión. Los tres purificadores se congelaron simultáneamente. El suelo bajo sus pies estaba desapareciendo. Sus botas de combate estaban siendo devoradas frenéticamente. El sistema de alarma de la armadura emitió un chillido ensordecedor. Advertencia. Intrusión de una forma de vida desconocida. La integridad del blindaje está disminuyendo. 80%, 70%, 50%. Desconéctense. Desconéctense inmediatamente. El purificador principal reaccionó a la velocidad del rayo. Activó el procedimiento de desacoplamiento de emergencia de las botas sin dudarlo. Grieta. La armadura que cubría la parte inferior de las pantorrillas quedó destrozada. Aprovechando la fuerza de la explosión, saltó hacia atrás. Los otros dos tomaron la misma decisión. Aterrizaron a trompicones en el borde de Cero Biofiel, mirando fijamente la tierra negra que se retorcía frenéticamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa por primera vez. En el informe de la misión solo se mencionaban las poderosas capacidades de infección y regeneración del objetivo. No mencionaba que podía convertir la Tierra en su ARD. La inteligencia estaba equivocada. Un error fatal. La visera del casco del líder de los purificadores se retrajo lentamente, dejando al descubierto un rostro cubierto de espantosas cicatrices. Ese rostro no mostraba ninguna expresión superflua, solo la calma y la concentración de un depredador alfa. Observó a Guce, que permanecía ileso en medio de la marea negra. Su voz, fría y mecánica, se escuchó a través del altavoz. Objetivo fuente de la plaga confirmado. Nivel de amenaza, reevaluar. Según el primer acto de secuencia del Consejo de Gaia, tu existencia es el pecado original. Purga, comienza. Antes incluso de que terminara de hablar. Se movió de nuevo. Esta vez, no se precipitó hacia Guce. En cambio, levantó el brazo, apuntando a Sukin, que estaba detrás de Guce. Capítulo 70. Capítulo 70. Una sinfonía de carne y sangre despreciable. El rostro de Sukin palideció instantáneamente hasta palidecer.
Ella no esperaba que estos seres aparentemente robóticos recurrieran a tácticas tan deshonestas. Atacar a los débiles. Obligar a los fuertes a revelar sus debilidades. Esta era la táctica más antigua y efectiva. El purificador, marcado por las cicatrices, era demasiado rápido. Tan rápido que la mente de Suki no podía seguir el ritmo de sus movimientos. Ante sus ojos, solo quedaban una imagen residual negra que se ampliaba continuamente y una cuchilla vibrante capaz de cortar cualquier cosa. La sombra de la muerte se cernía sobre ella. Sin embargo, justo cuando la hoja estaba a punto de partir a Sukin en dos, una sombra negra, aún más rápida que él, se precipitó hacia él. Era Guce. Ni siquiera miró al purificador que lo atacaba. Se transformó en una flecha disparada desde un arco, llegando ante Sukin y bloqueándole el paso. Sonido metálico. Un estruendo metálico ensordecedor resonó en la llanura cubierta de nieve. Guce, con su propio brazo, había bloqueado con fuerza la hoja vibratoria de alta frecuencia. La piel de su brazo estaba completamente carbonizada, presentando una textura de color negro azabache, similar a la obsidiana. Saltaron chispas cegadoras en el lugar donde la hoja golpeó su brazo. Chisporrotear, se oyó un sonido cortante y ensordecedor. La capa de queratina negra se desgastó rápidamente, y el polvo salió volando por todas partes. Pero la cuchilla ya no podía avanzar ni un centímetro. Las pupilas del purificador escarface se contrajeron bruscamente. Su espada de aniquilación podía cortar escudos de aleación como si fueran mantequilla. En realidad, ¿fue bloqueado por carne y hueso? ¿Qué clase de monstruo es este? Tu oponente. Guce levantó lentamente la cabeza, con sus ojos heterocromáticos fríos fijos en Escarface, que estaba tan cerca de él. Soy yo. Antes incluso de que terminaran las palabras, la otra mano de Guce, como una abrazadera de hierro, sujetó de repente la muñeca del otro hombre, la que sostenía el cuchillo. Con fuerza. Grieta. Un crujido seco de huesos y el retorcimiento de la armadura metálica resonaron simultáneamente. El purificador, cubierto de cicatrices, dejó escapar un gemido ahogado. Sentía como si le hubieran apretado la muñeca con una prensa hidráulica. El esqueleto motorizado que había en su interior, junto con todo lo demás, estaba siendo aplastado y deformado. Un dolor agudo lo recorrió. Pero no se echó atrás. En cambio, un brillo despiadado apareció en sus ojos. Alfa 3. Detona. Rugió, dando la orden. El purificador, que venía de la otra dirección y blandía una red de nanofibras, pulsó sin dudarlo un botón rojo en su muñeca. Su arma se sobrecargó instantáneamente. El relámpago azul ya no era una red eléctrica que los atara. Se condensó en una esfera de plasma altamente inestable. Muere, monstruo. Rugió, lanzando la esfera de plasma, rebosante de energía destructiva, contra Guce y el purificador, marcado por las cicatrices, que estaban enfrascados en una feroz lucha. Destrucción total. Este era el estilo de lucha del purificador. Para completar su misión, no se detendrían ante nada. Incluyendo sus propias vidas. Sukin gritó de terror. Hermano mayor. La reacción energética de la esfera de plasma le produjo un escalofrío. Una vez que explotara, todo lo que estuviera en un radio de 100 metros se vaporizaría instantáneamente. Sin embargo, el rostro de Guce permaneció inexpresivo. Simplemente giró la cabeza y echó un vistazo a la esfera azul que se acercaba rápidamente. Entonces, abrió la boca. Rugido. Un rugido, de sonido inhumano, brotó de su pecho. No era solo un sonido. Fue una onda expansiva, formada a partir de fluido viral puro de alta densidad mezclado con flujo de aire supersónico. Una onda expansiva negra. Auge. El aire se desgarró. La letal esfera de plasma, suspendida en el aire, parecía estar siendo sujetada con fuerza por una mano invisible. El equilibrio energético de la superficie se rompió instantáneamente. Entonces y en silencio, desapareció. No hubo explosión. No se permiten llamas. Como una burbuja de jabón, que estalla suavemente. La energía que la constituía fue descompuesta, devorada y asimilada a la fuerza por esa onda expansiva negra y no imposible, y el purificador, cuyo nombre en clave era Alfa 3, se congeló. Se quedó mirando sus manos vacías, con la mente en blanco. Su ataque total, se ha esfumado. En ese instante de distracción, la marea negra bajo sus pies estalló repentinamente. Decenas de púas de color negro azabache, compuestas de bacteriófagos metálicos, como garras infernales, atravesaron su cuerpo al instante. Desde sus pies hasta la coronilla. ¡Puaj! El purificador bajó la mirada hacia las púas negras que le atravesaban el pecho. Las puntas de las espinas aún se retorcían, como si estuvieran vivas.
Su armadura de combate era tan frágil como el papel frente a esos monstruos devoradores de metal. Su fuerza vital se estaba agotando rápidamente. Misión fallida. Antes de que pudiera terminar la última palabra, su cuerpo, junto con su costosa armadura, fue completamente engullido por la marea negra, convirtiéndose en alimento. Un tercio se ha gastado. La batalla había dado un giro en cuestión de segundos. Maldita sea. El purificador, marcado por las cicatrices, rugió. Activó bruscamente el programa de desconexión de emergencia de su armadura de brazo. Su brazo derecho, que Guce sostenía junto con la hoja vibrante, fue cercenado a la fuerza. Saltaron chispas de las tuberías hidráulicas seccionadas. Utilizando la fuerza, rodó hacia atrás, creando distancia. El purificador restante, responsable del fuego a distancia, levantó inmediatamente su arma para cubrir a su capitán. Pero Guce no les dio ninguna oportunidad. Soltó el brazo amputado, dejando que la marea negra lo engullera bajo sus pies. Entonces, hizo un movimiento inesperado. Cerró los ojos. Abandonó la persecución. Abandonó las dos presas que tenía a su alcance. El purificador, marcado por las cicatrices, quedó atónito. Él no lo entendió. ¿Qué intentaba hacer este monstruo? El segundo siguiente. Él lo entendió. Una voluntad indescriptible, abrumadora y escalofriante surgió del interior de Guce. Eso atravesará el escudo del campo biológico cero, penetrará la densa atmósfera, cruzará el océano helado y atravesará las continuas cadenas montañosas y aterrizó precisamente en pleno corazón del círculo polar ártico. En el interior de las ahora ruinas de la base S-7. Bajo las ruinas. Cientos de monstruos quiméricos de diversas formas yacían en el suelo, digiriendo en silencio su festín. De repente. Todos los monstruos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Una luz carmesí brillaba en sus ojos turbios y salvajes. El decreto del rey. Ha llegado. Rugido. Las ruinas silenciosas fueron engullidas instantáneamente por un rugido ensordecedor. Monstruos emergieron del suelo, destrozando el acero y el hormigón derrumbados, convergiendo en un torrente imparable de acero. Su objetivo no era ni occidente ni oriente. Pero ¿y el sur? Sin rumbo fijo, lanzaron su carga más frenética hacia el corazón de Siberia. Y Ginebra. El centro de mando del Consejo en la sombra. La estridente alarma sonó una vez más. Esta vez, fue más estridente que nunca. Alerta. Se ha detectado una reacción biológica masiva de alta energía. Ubicación. Norte de Siberia, Rusia. Número, más de 100. Dios mío. Ellos son el legado de Ivanov. Han cobrado vida. Se dirigen al sur. Todos los puestos militares a lo largo del camino, están fuera de contacto. Están atacando. Están atacando todo. El rostro impasible del general Bach se tornó instantáneamente de un rojo violáceo intenso. Golpeó la mesa con el puño, y todo su cuerpo tembló violentamente. Bastardo. Ha tomado el control de mi legión de quimeras. Está usando mis armas para atacar a mi país. Sterling se quedó mirando la flecha roja que representaba a la legión de monstruos que avanzaba hacia el sur en la pantalla. Observó cómo los puntos azules que representaban sus propias bases se desvanecían. Por primera vez, su habitual serenidad se desvaneció. Él lo entendió. Comprendió las tácticas de Guce. Una táctica de distracción. No. Esto es incluso más despiadado que una táctica de distracción. Este es un asedio a Wei para rescatar a Zhao. No estaba intentando atraer a su propio escuadrón de purificadores. Quería obligar a todo el Consejo Gaia a desviar su atención y sus recursos de la península de Indochina a Siberia. Quería aprovechar un desastre masivo e innegable para ganar un respiro. Esto fue una conspiración manifiesta. Una conspiración sangrienta y descarada que el Consejo no podía rechazar. Retiro. Sterling cerró los ojos y pronunció dos palabras con cansancio. Y en las llanuras nevadas de Siberia. La orden fría y urgente de Sterling llegó a través del comunicador del purificador Scarface. Escuadrón Alfa, misión suspendida. Retírense inmediatamente, regresen a la base. Repito, retírense inmediatamente. El purificador de Scarface apretó el puño. Sus uñas se clavaron profundamente en la palma de su mano. Él no estaba dispuesto. Tan cerca. ¡Qué cerca! Observó al hombre que permanecía de pie en medio de la marea negra, con los ojos cerrados, aparentemente en meditación. Luego, echó un vistazo al avión que descendía lentamente para recuperar la cuerda en el cielo. Finalmente. La razón se impuso a la ira. Agarró al último compañero que aún permanecía aturdido a su lado, activó los propulsores y se elevó hacia el cielo. Agarró la cuerda. El avión comenzó a ascender.
Antes de adentrarse en las nubes, el purificador, marcado por las cicatrices, observó detenidamente el pequeño punto negro en el suelo. Él lo sabía. Esto no había terminado. El juego entre cazador y presa no había hecho más que empezar. Guce abrió los ojos lentamente. Podía sentir cómo la sonda se fijaba en él. Aunque debilitada, no había desaparecido por completo. Como una serpiente venenosa que acecha en las sombras, lista para atacar de nuevo en cualquier momento. Esta vez, solo fue una advertencia. Una advertencia del sistema inmunitario mundial y, hermano mayor, nosotros, Sukin se acercó, aún conmocionado. Vamos. Guce pronunció una sola palabra. Observó el charco de polvo negro en el suelo. Los restos del tercer purificador. A la ciudad. Una ciudad, lo suficientemente grande. Un destello frío apareció en los ojos de Guce. Necesito más nodos. Necesito, mayor ancho de banda. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.